Muy buenas noches, ingeniero Carlos Palacio Tobar. A continuación voy a presentar el trabajo uno, el cual consiste en el diseño de una presa en el río San Fernando. Entonces, a continuación voy a explicar todo el trabajo, describiendo todos los puntos que se encuentran dentro del TI, pero a su vez voy a mostrar tanto el ARGIS, el AutoCAD y el Excel, donde están los procedimientos realizados para la comprobación de los valores mostrados. Primero voy a hacer una breve introducción. Eh, El presente trabajo de investigación consiste en delimitar una cuenca hidrográfica de la Carta Nacional 24N, la cual fue seleccionada, eh, con la cual nosotros vamos a, en la cual nosotros vamos a diseñar una presa. Pero ¿por qué? Porque por ello es muy importante primero determinar ciertos parámetros, los cuales son físico-morfológicos, los cuales van a permitir entender tanto su estructura como el funcionamiento hidrológico, ya que existe una relación tanto entre el caudal de río como diversos factores físico-morfológicos, ya sea como el ancho, la pendiente, el tamaño o la forma de la cuenca, cuya caracterización correcta de esta cuenca hidrográfica va a permitir tomar decisiones que a futuro permitirán optimizar de mejor manera los recursos naturales. En que este caso, ¿qué recurso natural podemos utilizar? El agua. Estos parámetros también contribuyen a comprender la dinámica fluvial, los recursos naturales y los posibles impactos en el área circundante. Por esta razón, la delimitación es muy importante para garantizar la gestión sustentable y efectiva de los recursos hídricos en beneficio de la comunidad y el entorno ecológico. Como primer objetivo general, tenemos el diseñar una presa en la cuenca hidrográfica 24N, con el propósito de gestionar eficientemente los recursos hídricos, garantizando disponibilidad del agua y minimizando los riesgos relacionados con las inundaciones y sequías dentro de la región, que posiblemente podrían afectar a la región de Junín, en la cual se encuentra esta cuenca hidrográfica, ¿no? Para desarrollar este diseño de esta presa, primero tenemos que realizar eh, ciertos procedimientos. Uno de ellos, por ello, los objetivos específicos son determinar los parámetros físico-morfológicos para comprender su funcionamiento hidrológico. Luego, estudiar la topografía, en el cual incluimos la altitud y la pendiente. Con esto podemos obtener una mejor representación completa de su configuración física. Y por último, determinar el volumen de almacenamiento total de la cuenca hidrográfica para el diseño de una presa de 200 metros. Eh, a lo largo de ese trabajo vamos a encontrar definiciones eh, o ciertos términos, por ello voy a definirlos para tener un mejor entendimiento de todo este trabajo. Punto número uno, tenemos la cuenca hidrográfica. Es aquella área o superficie del terreno que aporta sus aguas de escorrentía a un mismo punto de desagüe o punto de cierre. La escorrentía son todas aquellas aguas que fluyen en la superficie, que tras producirse una precipitación pluvial, o sea, una lluvia, o cualquier otro aporte de agua, comienza a desplazarse a favor de la pendiente hacia puntos de menor cota. Y las aguas que no lograron infiltrarse en el suelo y han quedado en la superficie, se le denomina escorrentía superficial. Cuenca. Esa que está formada por un entramado de ríos, arroyos y barrancos de mayor o menor entidad, los cuales conducen a los flujos de agua hacia un cauce principal, al cual se le denomina cuenca. Por otro lado, el perímetro de una cuenca es la línea curviada y ondulada que recorre la línea divisoria del vertido de agua entre cuenca adyacente. O sea, esta línea punteada esta línea punteada vendría a ser el perímetro. Y toda esta zona, el área. La red de drenaje, otro término muy importante, es aquella agua que se mueve por toda la superficie o también puede moverse por el subsuelo de una cuenca, hasta llegar a formar una red de canales denominada red de drenaje de la cuenca.
Por otro lado, tenemos un parámetro importante que debemos determinar, que es el área de la cuenca. El área de la cuenca está definida por el espacio delimitado por la cuenca del perímetro. Aquí tenemos una tabla donde cómo se clasifican las cuencas dependiendo de su tamaño, ¿no? Donde puede ir desde muy pequeña hasta muy grande. Longitud del cauce principal. La longitud del cauce principal es la distancia equivalente que recorre entre el punto de desagüe aguas abajo y el punto situado a mayor distancia topográfica aguas arriba, ¿no? El punto de desagüe aguas abajo vendría a ser el punto objeto en este caso, ¿no? Posteriormente el perímetro. El perímetro corresponde a la forma de la cuenca, cumpliendo que para perímetros de mayor valor corresponden a cuencas alargadas y perímetros de menor valor corresponden a cuencas redondas. El coeficiente de Gravelius. Este coeficiente también se le conoce como el coeficiente de compacidad, el cual relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de la cuenca teórica circular de igual área, para estimar la relación entre el ancho promedio del área de captación y la longitud de la cuenca. En resumen, si obtenemos un valor muy cercano al 1, si obtenemos un valor de coeficiente de Gravelius muy cercano al 1, esto significa que la cuenca es circular y como el valor se vaya alejando del 1, va a tener una forma un poco más ovalada, digamos. Por eso acá, en la imagen de cuencas hipotéticas, dependiendo de su coeficiente de Gravelius. El método de Albor, que es otro método, es un método que vamos a utilizar más adelante, consiste en dividir las cuencas en franjas longitudinales, o sea, vamos a dividir la cuenca en varias áreas o sectores. Y se obtiene la pendiente media de la cuenca al ponderar la pendiente hallada para cada franja en función de su área. Posteriormente tenemos la pendiente media del cauce, que es la relación que existe entre el desnivel altitudinal del cauce y su longitud. La pendiente media o ponderada de la cuenca, que va a ser otro método para hallar la pendiente. Esta se calcula como esta se calcula como media ponderada de la pendiente de todas las superficies elementales de la cuenca, en que la línea máxima de pendiente se mantiene constante, siendo su índice de velocidad media de la escorrentía, y por lo tanto, de su poder de arrastre o poder erosivo. Otro punto importante que vamos a tocar en este trabajo es la curva isométrica, que es aquella que va a representar el área drenada variando con la altura de la superficie de la cuenca, ¿no? Bueno, también tenemos la altura media, es la elevación promedia referida al nivel de la estación de aforo de la boca de la cuenca. Este parámetro incide directamente sobre su distribución térmica y por lo tanto en la existencia de microclimas y hábitats, muy características de acuerdo con las condiciones locales. Otro término que vamos a ver también es el almacenamiento de agua, que tiene relación mucho con la oferta hídrica. El almacenamiento de agua es fundamental para la buena administración de las aguas, que vierten en una cuenca hidrográfica, permitiendo planificar el almacenamiento cada vez que se tiene más en consideración, no solo las posibilidades superficiales, sino también las que se encuentran de manera subterránea. Por ello venimos acá ahora al término de la oferta hídrica, que es aquella porción de agua que después de haberse precipitado sobre la cuenca y satisfecho todas las cuotas de evapotranspiración e infiltración, también escurre por los cauces mayores de los ríos y demás corrientes superficiales, alimentando lagos, lagunas y reservorios. Además, esta oferta hídrica también corresponde al volumen disponible de agua que satisface la demanda generada tanto por las actividades sociales como también las económicas por el hombre. Y por último, la presa. La presa es una estructura que tiene como objetivo desviar o detener, o también puede ser ambas, para aprovechar o evitar que cause daños. Consiste en un muro, como se puede ver en la imagen, que se construye de manera perpendicular al cauce del río, que es lo que nosotros más adelante vamos a diseñar en el CAD, y vamos a obtener el volumen de almacenamiento que genera esta presa. Entonces, esta agua que se desvía puede ser utilizada más adelante para riego, generación eléctrica, piscicultura, turismo, consumo industrial o para el consumo humano. Por eso es muy importante este trabajo de investigación. Entonces, primero, entonces, entrando a la parte del desarrollo de tema, primero nosotros vamos a ubicar la zona, ¿no? Se escogió la zona 24N,
esta se descargó del GeoGPS Perú. Se descargó la Carta Nacional. Esta Carta Nacional, cuando se descarga, no se descarga directamente al AutoCAD, sino se descarga en el software ArcGIS. Y no la puedes importar de manera directa porque primero cuando lo importas tienes que activar los ríos, los lagos, las islas, ¿no? Como se puede ver acá. A esta es ya importada y ya le activamos las etiquetas, ¿no? Pero cuando tú lo exportas, tienes que ir a la 24N, Ships y HD. Como se puede observar, nosotros vamos a jalar acá los lagos y los ríos, que ya se pueden observar y ya prácticamente ya también tienen sus nombres. Tienen sus nombres y también las HP, que nosotros vamos a utilizar las cotas. Y acá ya también ya tienen marcadas sus respectivas altitudes. Entonces, posteriormente, como se muestra acá en el trabajo, se exportan las fuentes hidrológicas en el ArcGIS. O sea, primero vamos a exportarlo al ArcGIS. Y luego vamos a habilitar tanto los nombres de los ríos, de los lagos que tenemos, y las altitudes correspondientes para cada cota, ¿no? Se puede observar aquí en el ArcGIS. Cada cota tiene una diferente altitud, o sea, su Z vamos a activar, como se puede observar acá. Aquí se puede observar que vamos a activar el Z. Ya hice todo el procedimiento, entonces lo agilizo mostrando solo las imágenes, ¿no? Eh, Posteriormente, para que estas altitudes te aparezcan en el AutoCAD, vamos a tener que hacer un cierto procedimiento donde vamos a colocarlas con su respectivo shape, con su respectivo Z y su respectivo código, para que éstas se puedan exportar correctamente al software AutoCAD. Por último, se procede a la exportación, donde acá te dice exportarla, Art Toolbox, y acá aparece exportar tu CAD, ¿no? Y vamos a tener este resultado, que lo tenemos acá. Vamos a apagar ciertos parámetros, la cuenca, el tramo principal, el punto objeto, y listo. Acá obtenemos ya, ¿y cómo nos damos cuenta que ya esto está correctamente? Porque, por ejemplo, si presionamos aquí, ya tenemos una elevación. Presionamos aquí, tenemos otra elevación. Si no hubiésemos hecho este procedimiento previo del ARGIS y colocar bien las altitudes, no nos hubiesen aparecido. Entonces, cuando nosotros queremos delimitar aguas arriba, no sabríamos de dónde de dónde seleccionar el punto objeto, ¿no? Bueno, continuando con el trabajo, ahora vamos a hacer el procedimiento de cómo delimitar una cuenca. Primero, la ubicación del punto objeto, como se puede ver acá en la imagen. Acá activamos el punto objeto. El punto objeto está ubicado acá, en la parte baja. Vamos a apagar presa. Ya, vamos a apagar la presa un ratito. Ya. Este es el punto objeto, que está delimitado aguas. Entonces nosotros vamos a limitar aguas arriba, entonces tenemos que limitar en esta dirección todo esto. Para hacerlo más fácil, voy a activar la cuenca y este es el procedimiento que se realiza. Aguas arriba, tiene que ser de la cota menor a la cota mayor. Entonces, nosotros primero, para antes saber por dónde vamos, qué es lo que vamos a delimitar, tenemos que identificar la red de drenaje, o sea, hasta dónde va el cauce principal, porque nosotros no podemos cortar ríos, ¿no? Este es el cauce principal. Nosotros hemos ido por aquí, por aquí, por aquí. Al principio hicimos un bosquejo, se hizo un bosquejo, ¿no? Entonces, para saber por dónde exactamente pasar eh, la delimitación, tenemos que ubicar. Acá estoy ya la delimitación, tenemos que ubicar las islas más cercanas, o sea, las cotas más altas, que vendrían a ser estos puntos verdes, ¿no? Más o menos por ahí, dándole cierta forma para que no esté tan recto. Entonces, así sucesivamente pasan por estas cotas más altas y tenemos ya este, delimitada correctamente nuestra cuenca hidrográfica, la cual va a tener como cauce principal el río San Fernando.
Entonces, ahora como ya tenemos esta limitación, podemos hallar el área de drenaje, que nos sale de 11.000, no, perdón, 1.138 kilómetros cuadrados. Este valor sale, como ya hemos usado para crear la cuenca el software Ponyline, automáticamente cuando tú ya cierras el dibujo, eh, te va a dar el área ya por predeterminado, al igual que te va a dar el perímetro length. Entonces, por eso ya tenemos los valores, tanto aquí en el Excel tenemos el área de la cuenca en metros y el perímetro en metros cuadrados. Eso ya lo obtenemos. Y ahora tenemos que hallar el primer parámetro morfológico, que vendría a ser el coeficiente de compacidad. Este coeficiente de compacidad se obtiene de multiplicando con la fórmula, como se ve acá, 0,28 por el perímetro sobre la raíz cuadrada del área. Tenemos que trabajarlos en kilómetros. Como ya tenemos un área de 171 kilómetros y el área de drenaje de 1.138 kilómetros, lo único que hacemos es reemplazar 0,28 por 171. Es dividiendo la raíz cuadrada de 1.138. Y nos va a dar un coeficiente de p-value de 1,42. Como ya había mencionado anteriormente, este coeficiente es 1,42. Cuanto más alejado esté del 1, va a ser más ovalada. Y cuanto más cercano esté, va a ser circular. Y más o menos es un poquito ovalada, pero también un poquito circular. O sea, guarda relación con lo que estamos trabajando. Ahora, el índice de factor de forma. Para ello, vamos a dividir vamos a usar la siguiente fórmula, que va a ser el B sobre el L. El L vendría a ser la longitud desde el punto objeto hasta el tramo final de la cuenta, que tiene un valor de 65 kilómetros. ¿Cuál vendría a ser? Vendría a ser el valor de esta longitud. Acá lo obtenemos. Pero este está en metros cuadrados, lo convertido en kilómetros. Pero para hallar, la longitud ya la tenemos, pero el B, ¿de dónde sale? Sale del área sobre esta longitud. Entonces, el B vamos a dividir. Eh, 1.138 sobre 65 kilómetros. Y te va a salir un valor de B de 17. Este valor de B lo vamos a dividir sobre 65,35, que vendría a ser el L, la longitud de todo el tramo principal, ¿no? Y obtenemos un factor de forma de 0,267, cuyo valor, como podemos observar en esta tabla, en la tabla del Excel. No se ve bien. Ahí, ahora sí, ya se ve bien. Ahora sí. Nos obtenemos un valor de 0,267, que tenemos que ubicarla dentro de esta tabla en este rango, que va del rango de 0,22 al 0,30. Entonces, esto quiere decir que la forma que tiene nuestra cuenca es alargada y guarda relación con la figura que tenemos, ¿no? Ahora vamos a determinar la pendiente de la cuenca. Entonces, ubicamos ya el punto objeto de donde vamos a arrancar y vamos a definirla. Ya tenemos el punto objeto. Esto fue proporcionado por usted mismo, profesor. Entonces, para hacer el método de las cuadrículas, ahora lo voy a explicar todo en el Excel. Primero, tenemos que definir al menos mínimo 10 pendientes, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, vamos a desactivar este, el tramo principal y vamos a activar las cuencas, las cuadrículas, las intersecciones donde están las pendientes y las diagonales que vendría a ser la distancia. Entonces, a ver, como primera pendiente vamos a determinar esta, que vendría a ser, que va desde la cota 3.300 hasta la cota 3.350. Entonces, acá, lo que habíamos justo dicho, de la cota menor a la cota mayor. Y la longitud va a ser esta línea de la distancia, esta va a ser la distancia, ¿no? Que te sale 87. Esta distancia, entonces, con estos tres valores obtenidos del CAD, dibujados en el CAD, vamos a hacer la diferencia entre cotas sobre la longitud. Esto te va a dar la pendiente de la primera pendiente de S1. Este es el valor de la pendiente. En el CAD
hemos determinado 13 pendientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 intersecciones, de las cuales vamos a tener 13 pendientes. Acá tenemos los 13 valores. Posteriormente, con la ley de Sturgers, que es 1 más 3.3 por el logaritmo del número de pendientes. En este caso, el número de pendientes es 13 pendientes. Obtenemos un valor de la ley de Sturges de 4.67. Este valor lo vamos a redondear a 5. Eh, Posteriormente tenemos que determinar dentro de estas pendientes, estas 13 pendientes, cuál es la menor y cuál es la mayor. Siendo la mayor 1.25 y la menor 0.011. ¿Para qué nos permite esto? Para determinar el ancho de clase. El ancho de clase va a ser la diferencia entre estas pendientes sobre el valor obtenido de la ley de Sturges. Tenemos un ancho de clase de 0.248. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Armar esta siguiente tabla. Vamos a armar este, desde la pendiente mayor hasta la pendiente mayor, pero sumándole un ancho de clase de 0.248, como se puede observar. Va a ir subiendo del 0.11, 0.259, así sucesivamente hasta el 0.25. Luego se van a hallar el número de ocurrencias que hay entre cada ancho de clase, o sea, de cada ancho de clase, cada pendiente. Entonces, dentro de 0.011 al 0.259 tenemos 4 ocurrencias, que vendrían a ser las del color celeste. Luego de 3, luego de 0.259 a 0.507 tenemos una ocurrencia. Y así las vamos determinando. Usted puede corroborar que está correctamente por los colores, ¿no? Para que pueda relacionarlo bien. Y como te das cuenta que está bien, porque tenemos 13 ocurrencias, 13 pendientes. Luego sacamos el porcentaje de ocurrencias con respecto al número total, sacamos el porcentaje acumulado y sacamos el SI, que es la semisuma de pendientes. Luego multiplicamos esta semisuma de pendientes por las ocurrencias, como se puede usar en el Excel, y vamos a sacar la sumatoria. Tenemos ya ahora la sumatoria de esta multiplicación de ocurrencias por la sumatoria de ocurrencias por este, el, la sumatoria de ocurrencias por el SI, por la pendiente, y nos sale un valor de 7.4. Entonces, acá, como se puede observar, la fórmula como es, eh, la fórmula es OI, ocurrencias, por el SI, ya lo tenemos, y lo vamos a dividir entre el número de ocurrencias, que vendría a ser 3. Entonces, obtenemos un valor de 0.57 como pendiente de la cuenca con el método de las cuadrículas. Ahí está ahí, todo correcto. Ahora, el método de Albor. El método de Albor, primero vamos a definir 10 áreas, ¿no? 10 tramos. Entonces, acá, como se puede observar, método de Albor. mm, Vamos a pagar las cuadrículas, vamos a pagar eh, y vamos a activar los tramos. Vamos a pagar también las intersecciones y las diagonales. Ahora vamos a activar los tramos, el tramo principal y las longitudes entre tramos, que es todo lo único que vamos a necesitar. Entonces, para determinar el método de Albor, primero tengo que hallar las 10 áreas y las vamos a colocar desde la cota mayor hasta la cota menor. O sea, entre cada tramo va, por ejemplo, el primer tramo va de la cota 4500 hasta la 4350, que eso se obtiene del CAT, ¿no? Posteriormente, así sucesivamente para cada tramo. Luego las áreas las vamos a sacar del CAT, del cada tramo. Por ejemplo, utilizamos este comando área y vamos a hacer un bosquejo más o menos de lo que hemos determinado para que se vea que uno lo ha realizado de manera propia. Seleccionar el punto.
Con este comando área, tú obtienes el área de manera directa. Y así se hace sucesivamente para todos los diferentes tramos, que son 10. Y así es como se obtuvo el área, ¿no? Además, necesitamos hacer la sumatoria. Ahora vamos a hallar el HI, que el HI es la semisuma de cotas. Y lo hallas para los 10 tramos igualmente. El área acumulada, como ya tienes el área que hemos determinado del CAT, solo lo sumas. Y te tiene que coincidir este valor con el valor de la sumatoria total. A esta área acumulada tú le vas a sacar el porcentaje con respecto al total del área, ¿no? Y para comprobar que esto esté correcto, la sumatoria de estos porcentajes de área acumulada te tiene que dar 100%. Vas a acumular las áreas para que esté bien, para comprobar 100%, 100%, y ahora vas a multiplicar el HI, que era su suma de cotas, por tu área obtenida, ¿no? Luego vas a sacar la longitud. Esto se obtiene del CAT. Esta es la longitud que más o menos va a describir de manera recta la distancia entre cada tramo, ¿no? Por ejemplo, de aquí, de este tramo hasta este tramo, como que tiene que describir un poco la forma del cauce, ¿no? De la longitud de este río, del río San Fernando. Entonces, tú haces con la línea Ponyline, haces un tramo y te da el valor de en metros, ¿no? 5.241. Así sucesivamente, para todo. Y como se puede observar, más o menos se obtiene una referencia de la distancia entre tramos. Estos son los valores obtenidos. Luego, la pendiente se va a determinar la diferencia entre cotas sobre esta longitud, como el mismo procedimiento que usamos para el metro de las cuadrículas, pero ahora varía cómo se va a obtener, ¿no? Porque vamos a multiplicar esta pendiente por el área, y así vamos a tener la sumatoria de áreas. Entonces, para la pendiente de la cuenca, vamos a dividir la sumatoria de las pendientes por el área sobre la sumatoria de áreas. Entonces vamos a tener una pendiente de cuenca de 0.040. Esto con el método del Albert. Eh, Posteriormente necesitamos hallar la curva isométrica, pero primero voy a explicarles cómo hemos obtenido la altura media. La altura media, con todos esos valores que hemos determinado, se obtiene de este valor. Por algo hicimos la multiplicación del HI por el al área y obtenemos un valor, este valor. Lo vamos a dividir entre la sumatoria de áreas que ya lo tenemos y esto te va a dar una altura media. Este es el de 100%, ahorita voy a explicar de dónde sale. Vamos a graficar la curva isométrica, que es la descripción de las diferentes altitudes de toda esta cuenca, eh, de toda esta cuenca a diferentes altitudes, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir de la cota 2800 a la 2500 con el porcentaje de área acumulada. Entonces, esto nos va a dar este gráfico. Entonces, como se puede observar, la altura media ya la hallamos con esta fórmula. Entonces, vamos a ubicarla más o menos, a ver, 3.363, más o menos por acá, la naranjita, para que ubiquemos. 3.363 en el eje Y, choca con la curva y está a un 63%. Y la altura mediana, esta siempre va a estar a un 50%. Entonces, cogemos del 50% la luna verde y choca en el eje Y con aproximadamente 3.500. Entonces, está a un 50%. Entonces, así es como obtenemos la altura de la mediana, ¿no? Entonces, este es todo el procedimiento. Acá en el TI es más detallado de cómo hemos obtenido tanto la pendiente por el método de las cuadrículas como por el método de Albor y la descripción y el gráfico de la curva isométrica para hallar la mediana. Como acá dice, tenemos una mediana de 3.500 metros. Ahora nosotros, como ya hemos hallado la pendiente de la cuenca, ahora tenemos que hallar la pendiente del cauce, que vendría a ser la pendiente del río. En este caso, el río que nosotros con el que vamos a trabajar, que es el longitud principal, es el río San Fernando. Entonces, acá
Vuelvo a abrir, pendiente del cauce. La pendiente media tiene tres métodos. La S1, la S2, que vendría a ser la pendiente media ponderada, y la S3. Primero, la S1 es la más práctica, que vendríamos a trabajar con la longitud principal, que ya lo tenemos del CAD. Bueno, vamos a cerrar esto. Tramos, Albor, y ya está. Por ejemplo, este es todo el tramo principal, ¿no? Y tenemos longitud en metros. 65.354 metros. Esto se coloca aquí. El H1, como ya se sabe que va hasta 4.800, y la cota, el H0, que vendría a ser el punto objeto, ¿no? O sea, no, acá como se explica, que vendría a ser el H1 en la cota más alejada es la cota del tramo alejado del cauce, y la cota más cercana al punto objeto. Entonces, el S1 se va a obtener de la diferencia del H1 menos el H0 sobre la longitud principal, que te da un valor de 0.056. Pero como este procedimiento es un poco muy práctico, no es muy, digamos, muy preciso, a comparación de que les voy a enseñar posteriormente. Una vendría a ser la pendiente ponderada o la pendiente compensada, la S2, el cual va a consistir en la diferencia del H2 menos el H0. El H2 menos H0 sobre el L1 menos L0. Pero primero tenemos que determinar el H2, ¿no? El H2 primero tenemos que definir los tramos, que ya los hemos definido anteriormente con el método de Albor, ya los teníamos, solo que ahora lo vamos a ordenar de menor a mayor. Ese es el único cambio. Y ahora la distancia entre cotas ya no lo vamos a hacer de manera recta, sino sí o sí tiene que describir, a ver, por ejemplo, a ver, tramos y longitud del tramo S2. Tienes que describir el tramo de la longitud del cauce. Entonces, por ejemplo, aquí nos da un cierto valor, 5.772. Entonces, vamos a ir colocándolo, ¿no? Estos valores que hemos obtenido, vamos a ir, vamos a sacarle la suma y vamos a sacar la cota acumulada. Y ahora, para sacar el área de este trabajo, de este proceso, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un gráfico. Este gráfico va a incluir tanto las cotas de 1.100 a 4.350, y eso va a ser en el eje Y, y en el eje X va a ser la cota acumulada, o sea, la distancia de todo el cauce, ¿no? Porque tú tienes que hallar toda la distancia, ¿no? Entonces, si nos podemos dar cuenta, nosotros tenemos que hallar el área debajo de este, de este, de esta curva. Como nos podemos dar cuenta, el primer área va a salir con un área de un triángulo, y los demás va a salir con un área de un trapecio. Entonces, estas áreas, como ya se puede observar, se trabaja con las cotas y con la distancia entre cotas. Y nos sale, cuando los determinas, te va a salir una sumatoria de este valor, esta sumatoria de área total. Entonces, ¿cómo se halla el H2? El H2 se va a multiplicar esta área total por 2 sobre la distancia entre cotas. Y por último, el S2 va a salirte de este H2 que hemos determinado sobre la distancia entre cotas, todo en metros. Y nos va a salir un S2 de 0.038. Ahora, eh, como ya tenemos uno más preciso, ahora hay otro más preciso, que también sería la pendiente S3, que sale de la sumatoria de distancia acumulada sobre la sumatoria de la longitud
o sea, la distancia entre cotas, sobre la pendiente. Entonces, copiamos lo mismo, los tramos, la sumatoria entre tramos y la sumatoria acumulada, la cota acumulada, pero acá ya no es trabajar con áreas, sino con pendiente. La pendiente, ¿cómo es? La diferencia entre cotas sobre la distancia entre estas cotas. Está la pendiente 0,5, esta pendiente le damos a la 0,5, y esta es vamos a hacer este procedimiento que sería la longitud, o sea, la distancia entre cotas, entre la pendiente elevada a la 0,5. Y vamos a sacar la sumatoria, porque es lo que necesitamos, la sumatoria de esto con la sumatoria de distancia acumulada que tenemos. Entonces nos va a salir una pendiente de S3 de 0,159. Este valor, eh, como, entonces, como estos son los más precisos, nosotros sacamos un promedio de la S2 con la S3, obteniendo un valor de 0,099. Entonces, acá hemos determinado la pendiente del cauce. Por último, el almacenamiento del agua. Hay dos métodos. Primero, tenemos que determinar las cotas. Esto se define como a cuántos metros va a tener la presa. En este caso, se tiene que diseñar una presa de 200 metros. Entonces, desde el punto objeto, que está ubicado a 1100, se dibuja una presa a 1300, o sea, 200 metros. ¿Cómo hacemos esto? Y posteriormente se tiene que determinar el área que va a salir de acá, por ejemplo. Apagamos los tramos, apagamos la longitud de tramos, eh, y vamos a aprender área 1, área 2, área 3 y área 4, que son cuatro áreas. Y la presa. Acá tenemos la presa, ¿no? Esta vendría a ser la presa, dibujada desde la cota 1100 a la 1300. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Debemos sacar el área desde este punto hasta donde englobe toda una cierta porción de agua, hasta cerrar en la presa. Así sucesivamente con el área 2 que tenemos acá, así sucesivamente con el área 3 y así sucesivamente con el área 4. ¿No? Estas son las diferentes. Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el área 0 que está en la cota 1100. Luego tenemos el área 1 que está en la cota 1150 y así sucesivamente. Obtenemos las áreas, como lo hemos hecho con el polyline. Entonces, si lo obtenemos, el área ya lo tenemos por predeterminado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, que la fórmula va a consistir en la semisuma de áreas, o sea, el área 0 más el área más, es 0 más el área 1 sobre 2 multiplicado por la diferencia entre cotas. Entonces, vamos a tener un primer volumen para un área 1, para un área 2 otro volumen, para el área 3 otro volumen y para el área 4 otro volumen. Entonces, vamos a tener un volumen de almacenamiento total de 206.335.543, aproximadamente 206 millones de metros cúbicos. Para el segundo método es otra forma. Igual, ya sabemos cómo hemos obtenido las cotas y cómo hemos obtenido el área, y vamos a la diferencia de la cota mayor con la cota menor entre 3.
al igual que, eh, luego esto lo vamos, todo esto, este valor lo vamos a multiplicar por la sumatoria de la cota menor a la cota mayor más la raíz cuadrada de la cota mayor por la cota menor. Entonces, obteniendo estos valores, el volumen se va a obtener de la multiplicación de ambos. Entonces, vamos a tener un valor de 200 millones de metros cúbicos, aproximadamente, ¿no? Eh, Como nos podemos observar, estos valores son muy similares, así que el procedimiento está hecho de manera correcta. Entonces, con esta cota y con esta área vamos a tener una curva característica de elevación, la que se puede observar, y para hallar la curva característica de volumen-elevación, el volumen tiene que estar en millones de metros cúbicos, por lo cual se va a dividir el valor del volumen en metros cúbicos entre 1.000.000. Y tenemos los siguientes valores. Entonces, con esto vamos a hacer el volumen acumulado para ambos casos y vamos a tener el siguiente gráfico, ¿no? De curva característica volumen elevación. Se puede ver un porcentaje muy mínimo de error de los ambos métodos, así que significa que está todo correcto. Así hemos determinado el volumen de almacenamiento para una presa de 200 metros. Por último, eh, por último, voy a definir, un poquito, pues, listo. Por último, voy a definir las 13 clasificaciones de esta cuenca hidrográfica del río San Fernando, ¿no? Acá lo tenemos. Eh, con respecto, por su tamaño geográfico, el río San Fernando se considera como cuenca, debido a que este río recoge el agua de diversos afluentes que contribuyen a un sistema de drenaje más extenso. Como se puede ver en la imagen, el río que vendría a ser el río San Fernando recoge diferentes afluentes. Entonces, esto va a hacer que sea mucho más extenso, por lo cual se considera una cuenca. Se le considera una cuenca. Por su tamaño, posee un área de captación, la cuenca hidrográfica del río San Fernando de un área de 1.139. Entonces, por ello se le considera como una de tamaño intermedia grande, ya que va dentro del rango de 500 a 2.500 kilómetros cuadrados. Por su relieve de tipo accidentado, ya que este río se encuentra dentro de la región de Junín, siendo una zona central del Perú, el cual presenta un relieve montañoso y accidentado con elevaciones significativas y una topografía irregular. Por su ecosistema, es de tipo tropical, ya que la región de Junín se encuentra en la zona central del Perú, el cual posee un clima tropical de alta montaña con variaciones en las temperaturas y vegetación. Por su dirección en la evacuación de las aguas, la cuenca del río San Fernando se clasifica como exorrey, debido a que sus aguas fluyen hacia afuera de la cuenca, en dirección al Océano Pacífico. Eh, por su tamaño, pero este es como un método alternativo, es de tipo grande, ya que posee un área de 1.139 y esta área tiene que ser mayor a 150 kilómetros. Por su uso dominante de las tierras, es de tipo agrícola, ya que los pobladores de Junín tienen acceso a ella. Por su altitud, con respecto a esta clasificación de tipo alta, posee, obtuvimos una altitud media de 3.373.23 metros, se le considera de tipo alta. Por su área, eh, definida por Mar en 1978, es de tipo cuenca. Esta área de 1.139 lo convertimos en hectáreas, que nos da 113.900 hectáreas, la cual está dentro del rango de 60.000 a 300.000 hectáreas, entonces es considerada como tipo cuenca. Por su permanencia del caudal, eh, presenta precipitaciones durante todo el año, a veces con mayor o menor regularidad, pero presenta, por lo cual se le considera como una corriente regular y por eso es de tipo permanente. Por su torrencialidad es de tipo torrencial, ya que sí presenta fuertes precipitaciones pluviales, como se puede ver acá en este gráfico, que son los valores que va a haber de precipitación en Junín, eh, que van a afectar a este río San Fernando, de octubre del 2023, y presenta picos altos. Entonces, por eso se le considera torrencial. Y como consecuencia de esto,
por su intervención antrópica, va a ser considerada de tipo impacto fuerte, ya que cuando ocurren este tipo de precipitaciones, van a generar crecidas en sus aguas. Entonces, para terminar, voy a presentar las siguientes conclusiones. Primero, con respecto a los parámetros físico-morfológicos, se obtuvo un coeficiente de Gravelius de un Kc de 1,42, el cual indica que la cuenca es un poco ovalada, pero no circular, ya que se aleja del 1,40 del 1, del error del 1. Asimismo, con relación al factor de forma, se obtiene un valor de forma de 0,267, que de acuerdo con la tabla que ya hemos mostrado anteriormente, esta cuenca se le considera como alargada. Por otro lado, se obtuvo una pendiente de 0,57 con el método de las cuadrículas. Este es un valor que indica que la zona delimitada no es extremadamente plana, pero tampoco es extremadamente empinada. Por otro lado, se obtuvo una pendiente de 0,04 con el método de Albor, el cual indica que la zona delimitada posee una pendiente suave o de baja inclinación. Con relación a la curva ipsométrica, nos muestra que la altitud media y la altitud mediana de la cuenca, cuyo valores fueron 3.363 y 3.500 respectivamente, indican que la zona por donde transcurre este río, que vendría a ser el río San Fernando, es una zona alta. Con respecto a la pendiente del cauce con los métodos 2 y 3, al ser más precisos, se promedian sus valores correspondientes, obteniendo una pendiente del cauce de 0,099. Y para finalizar, la relación, correlación al almacenamiento del agua obtenida por ambos métodos, cuya presa diseñada es de a 200 metros de altura, se obtuvo para el primer método un volumen de 206 millones de metros cúbicos y el segundo método de 200 millones, ya que estos valores al ser muy similares, entonces ambos métodos son precisos y fueron realizados de manera correcta. Eso sería todo por parte de mi trabajo de investigación. Muchas gracias.